El combate sin duda era difícil, el rubio cenizo era fuerte y bastante habilidoso al momento de usar su don, ella ya se encontraba cansada, no lograría dar su 100%, conocía las conciencias que traía sobrepasar sus límites, y claramente no le convenía sobrepasarlos en ese momento. Una vez dieron inicio al combate, el muchacho no perdió tiempo alguno y se abalanzó contra ella, lanzando puñetazos contra el rostro de su contrincante, quien con dificultad los detenía o desviaba. La chica no podía mantener sus ojos abiertos por más tiempo, su única opción fue darle una patada lo suficientemente fuerte en el abdomen del muchacho para conseguir alejarlo un poco para seguidamente alterar su campo magnético y desequilibrarlo. La lucha era bastante intensa y los héroes profesionales que los observaban pelear estaban maravillados con los grandes talentos que poseían ese par, y no solo ellos, toda esa generación tenía grandes talentos, pero lo que más les sorprendía y desubicaba era el porqué de que esa muchacha estuviera en estudios generales y no en la clase de héroes, y es que ese talento no merecía ser desperdiciado en la clase 1C. El rubio cenizo, luego de recuperarse un poco del repentino desequilibrio que experimentó, contraatacó a la pelinegra soltando múltiples explosiones consecutivamente. Estaba irritado por la manera tan ridícula en la que sus demás compañeros de clase habían sido derrotados. Les demostraría una vez más que era mucho más fuerte y que ellos eran simplemente inferiores a él. No se dejaría vencer por una don nadie, quería luchar contra el maldito mitad, y la pelinegra no lo impediría. Cada que soltaba una potente explosión daba un paso hacia adelante, reduciendo las posibles vías de escape de la pelinegra. Quería acabarla y terminar con ese absurdo combate lo más rápido posible, ya había perdido suficiente energía con la cara redonda y con el pajarraco oscuro. Okumura, T/N, está fuera de los límites. Bakugo Katsuki del 1A es el ganador de este combate, exclamó la heroína Midnight. Mientras muy pocas personas elogiaban al chico, unos pequeños robots trasladaban a la muchacha en una camilla. Podía verse a simple vista que tenía varias quemaduras y moretones, especialmente en sus brazos. Su abdomen estaba descubierto y se le notaba bastante lastimado. Claramente una de las tantas explosiones impactó directamente contra dicha zona. Mientras Cemento se encargaba de reconstruir los sectores afectados tras el pequeño combate, dos adultos discutían en la cabina de comentarista. Ve a verle, es tu hija después de todo. El rubio mantenía un tono de voz medianamente bajo pero con seriedad, sabía que las cosas serían complicadas de aquí en adelante. Es tu sobrina, además claramente yo no le agrado, no me quiere ver ni en pintura. El héroe pelinegro giró su rostro hacia la puerta mientras suspiraba, y sobre todo puede que sea mi hija, pero no la conozco ni en lo más mínimo. Si no fuese por este evento yo ni enterado me doy. Esa mocosa malcriada, se parece bastante a su madre, pero mucho más joven que cuando la conocí. La premiación a los campeones del festival deportivo había terminado, una premiación realmente extraña a decir verdad, pues en el podio del ganador número 1 se encontraba el rubio cenizo del curso 1, siendo retenido por unas correas de fuerza y silenciado por un bozal metálico, todo por su agresiva personalidad. En el podio del ganador número 2, estaba el muchacho bicolor también perteneciente al curso 1, a que durante sus combates se había desempeñado bastante bien, pero que empezó a dudar después de haber sido provocado por el chico de revoltosos cabellos verdes. Por último, el podio del ganador número 3 se encontraba vacío. La muchacha que ocuparía ese puesto no había logrado recuperarse para hacer su aparición en la premiación, y aunque retrasaron por un tiempo el evento que daría fin al festival, no podían darse el lujo de posponer o retrasarlo por más tiempo. La gente comprendió y aceptó la ausencia de la chica de estudios generales, reconocían que se había esforzado por estar en ese lugar, merecía un descansando. ¿Cómo se encuentra?, preguntó un hombre pelirrojo, robusto y fornido, de voz intimidante y demandante, con unos ojos penetrantes color turquesa. Se ha sobreesforzado, es normal que siga inconsciente, sus heridas son leves pero tardarán en sanar, y en cuanto a su don no ha presentado ninguna alteración, respondió con tranquilidad y amabilidad la mujer de avanzada edad y baja estatura. Permíteme preguntar algo en Yaborsan. La mujer que había estado dándole la espalda al héroe número 2 por fin giró a verle y continuó hablando tras recibir un vago asentamiento por parte del hombre. ¿Qué relación tienes con esta joven? ¿Por qué el repentino interés?
Deberías de estar con tu hijo, esta mocosa malcriada no tiene ninguna relación conmigo, pero es la hija de una vieja amiga, eso es todo. No muy lejos de la enfermería caminaban 3 adultos, ninguno se veía preocupado o nervioso por el estado en el que se pudiera encontrar la muchacha pelinegra a la que iban a visitar. En el pelinegro era ya una actitud normal, pues siempre mantenía su actitud estoica, y con muy pocas personas dejaba salir sus sentimientos. Por otra parte, tanto la mujer pelinegra como el hombre rubio mantenían controlados sus nervios, no era momento de flaquear, tenían muchos asuntos que tratar con la muchacha y su desalineado amigo. No es necesario que yo esté allí, lo saben, ¿verdad? Habló el héroe clandestino ya cansado del incómodo silencio en el que se encontraba. Claro que es necesario que estés allí, Aizawa, ella es tu hija, Nemuri, estoy consciente de eso, en serio, no tengo ni la menor duda de que ella no sea mi hija, hoy me lo comprobó con su don, pero, el héroe se tomó un pequeño momento para suspirar y continuar, pero no creo que sea correcto el que yo vaya a verle, cuando trate de hablarle después de su combate con una de mis estudiantes, ella simplemente quería pasar de mí, además creo que primero leeré la carta que me entregó en el hospital y luego trataré de hablar con ella, es la opción más lógica y razonable que me puedo plantear en esta situación. Aizawa detuvo su caminar y observando cómo sus amigos giraban para verle habló una última vez, es todo, cualquier cosa llámenme, nos vemos otro día, y así sin más Aizawa Shota se retiró de las grandes instalaciones de Inei, tomó el camino largo para dirigirse a su apartamento, tenía muchas cosas que asimilar, una carta que leer y una en adelante. La enfermería había quedado en un repentino en silencio, ninguno de los dos héroes esperaba encontrar al número 2 en aquella pequeña habitación que funcionaba como enfermería, la prohéroe de baja estatura estaba atenta a la situación, mas no intervenía pues consideraba que no era asunto suyo, por lo que continuaría con su labor. Kayama, llamada gusto en verlos, cruzó sus brazos por encima de su fornido pecho mientras miraba con cierta superioridad al par de héroes frente a él, no era la primera ni la última vez que se verían, pero sí era la primera en donde se reunían sin la presencia de Akemi de por medio. En Beabor lo mismo dirá yo, pero en estos momentos no quiero ser amable, contestó con recelo la fémina. Pues como quieres, yo ya me largo de aquí, igual solo venía a dar un vistazo, se abrió paso por en medio de los dos héroes, y una vez bajo el marco de la puerta giró un poco para verles una vez más, adiós, y así sin más el imponente hombre pelirrojo, salió de la enfermería con un sentimiento taladrándolo por dentro. Ya una vez la habitación fue abandonada por el número 2, el par de héroes sintieron un poco de alivio y suspiraron por el incómodo momento que acababan de pasar, pero queriendo olvidar aquello dirigieron su vista a la joven, que era la viva imagen de sus dos queridos amigos, e inevitablemente un sentimiento de tristeza los inundó, ese día se había convertido en uno mucho más pesado de lo que ya era. Señora Chiyo, ¿cómo se encuentra? T/N. El héroe clandestino había logrado llegar a su apartamento, aunque tuvo que detenerse más de una vez para tomar un poco de fuerza, el dolor de aquella encarnizada batalla aún estaba presente en su cuerpo y no podía exigirse mucho, por más que quisiera salir a patrullar para despejar su mente que estaba siendo sobrecargada, y es que eran muchas cosas las que últimamente tenía que analizar y evaluar para evitar sus posibles fallos. Abrió la puerta con dificultad y con un par de maldiciones de paso, sus movimientos eran drásticamente limitados con las escayolas en los brazos, sin más que pudiera hacer se dirigió hacia su habitación, donde pudo tirarse sobre su cama y sentir un poco de dolor por la brusquedad con lo que lo hizo, estuvo unos minutos en esa posición, donde podía apreciar el techo de su apartamento, se reincorporó y como pudo se deshizo de su jersey. Los días de descanso habían culminado y por fin podrían reintegrarse a sus horarios de clases. La joven muchacha había salido antes que su tía, esos días habían estado cargados de incomodidad y mucho silencio, no podía decir que comprendía la situación pues no lo hacía, sabía muy bien que las cosas eran diferentes desde su punto de vista en comparación con uno ajeno, pero aunque no lo entendiera quería que Nemuri confiara en ella, que no la viera como si de una niña pequeña se tratase, aún era joven y lo sabía, podía actuar con mucha responsabilidad y madurez si la situación lo ameritara.
Cuando salió del apartamento todo fue muy tranquilo, pero cuando llegó a las calles más concurridas todo se volvió un pequeño desastre. Había niños, jóvenes y adultos que se acercaban para darle sus felicitaciones, diciendo que tenía un gran camino por delante, que tenía talento. Eso le agradaba, la hacía sentirse orgullosa, pero lo que no le agradaba era que se aglomeran a su alrededor. Nunca había sido muy fan de las multitudes, había crecido en un pequeño pueblo en la prefectura de Saitama, estaba bastante lejos de la ciudad de Tokio. Como pudo logró llegar a la academia, en su recorrido descubrió que no era la única que estaba pasando por la misma circunstancia. Diferentes alumnos eran atosigados por los ciudadanos, la mayoría parecían conformes con la situación y respondían con entusiasmo a las preguntas que los niños hacían. En el tiempo que la academia dio como descanso, se mantuvo en contacto con su amigo, quien le pregunta qué haría cuando llegara a la academia y tuviera que darle la cara a su padre. Lo había pensado bastante gracias a su amigo, quien insistía en que debía de darle una oportunidad al héroe nocturno, una oportunidad para ya sea explicar su parte de la historia o simplemente hacerse de la vista gorda y fingir que no tenía nada de ver con ella. Cualquier opción estaba bien. Había estado 15 años sin un padre, unos años más no significarían nada. Los pasillos en la mañana eran tranquilos la mayoría de las veces, y decía a veces porque hoy no era el caso. Juraba que los gritos de dos rubios arrogantes se podían escuchar hasta la salida de la UA. Bakugo Katsuki y Neito Monoma discutían. El curso 1 y 1B tenían una pésima suerte en tener a tan escandalosos rubios como compañeros. Hubiera seguido su camino hacia el salón del departamento de estudios generales, si no fuera por la típica risa burlona de Neito Monoma después de que este la llamara. ¿Qué quieres, Monoma? Quiero que con tu simple presencia humilles a los arrogantes de la clase A. Gritó haciendo muecas extrañas mientras peinaba su cabello hacia atrás con sus manos una y otra vez, tal cual como los humillaste en el festival. Si ven clase A, una estudiante de estudios generales los aplastó como si de hormigas se tratara. Jajajaja. Monoma, no estoy para tus jueguitos absurdos. Llamaré a Keigo, ella sabe cómo aplacarte. Inclinó un poco su cabeza para observar a quienes se encontraban detrás de Monoma. Reconoció a la muchacha que se había enfrentado Bakugo antes que ella, al chico de pelo verde con pecas en el rostro, el chico que se enfrentó con Tetsu, pero su atención se enfocó en el rubio Zenitsu. Hey Bakugo, quiero una revancha para otro día. Sonrió de lado mientras alzaba una mano en forma de saludo. Estaba enojado, triste y contento a la vez. Quería gritar a los cuatro vientos hasta que su garganta sangra por el esfuerzo. Quería gritar que era un imbécil sin remedio, un estúpido que perdió a la persona que amaba por miedo. Quería gritar porque sabía que nunca más la volvería a ver, a abrazar, a besar, a tocar. Quería gritar lo afortunado que era por ser padre, por saber que tenía una hija, por saber que aún tenía un pequeño pedacito de su amada. Cuando leyó la carta, una parte de él murió, pero otra se alegró y entristeció al mismo tiempo. Ese día quiso llorar como un niño que quería el abrazo comprensivo y amoroso de su madre, quería sacar todo el dolor que la carta había causado, quería que todo fuera una broma cruel, pero el recuerdo de aquella muchacha que era su hija, el recordar que lo miraba con recelo, que le hablaba como si sus palabras fueran cuchillos, le hacía saber que todo lo que había leído no era mentira. Pasó los días pensando en qué haría con su hija, asistiendo a terapias para la recuperación de sus brazos. Quería estar con su hija, ya no le cabía duda de que era suya, ya que Mi se había encargado de que cualquier duda respecto a su paternidad desapareciera, pues junto a la carta había unas pequeñas hojas que le demostraban que él era el padre, así que se haría responsable. Había hablado con Nemuri y con Yamada, los dos sugerían que la llevara de paseo a algún parque de diversiones o algo similar, pero no creía que ella quisiera aceptar su invitación. Nunca fue bueno con los niños y agradecía que ahora fuera una adolescente, pero eso también era complicado de tratar. El héroe nocturno caminaba tranquilamente con su mente en otro lado, tenía mucho en qué pensar. El día anterior le había pedido al director hablar con él y con su hija. El director gustoso aceptó, y es que ver al arisco y desinteresado Aizawa Shota con un hijo era algo imposible de perderse, algo que no sucedía siempre o puede que de ahora en adelante sea normal. No creía que él tuviera un hijo, tendría que ver para creer.
A unos cuantos metros de distancia estaba un grupo de estudiantes, aparentemente discutiendo. Cuanto más se acercaba más voces reconocía. Cuando ya estaba detrás de los estudiantes escuchó la voz de su hija retando a Bakugou, su estudiante más revoltoso. Aprovecharía ese momento para hablar con la muchacha. Se abrió paso entre los estudiantes acumulados y se puso al lado de Katsuki. Notó a Neito Monoma como siempre buscando pleitos con los de su clase. También reconoció a Ryo Kazaki, un alumno de la clase 1. Sei a su lado encontró a la pelinegra que buscaba. Todos vuelvan a sus salones, es muy temprano como para que ustedes mocosos escandalosos anden molestando y gritando por los pasillos. Y tú, señaló a la pelinegra, sígueme un momento, tengo que hablar contigo. Disculpe, pero ¿acaso no le han enseñado que señalar a las personas es de mala educación? Habló con recelo. En ese momento recibió un pequeño apretón en el brazo por parte de su amigo. Sensei, discúlpela, ella suele ser un poco altanera y respondona. Sonrió para después inclinarse haciendo una pequeña reverencia. No hay problema, chico. Los alumnos estaban en silencio observando la escena. Cerró los ojos y suspiró. Creo haber dicho que todos a sus salones. Vio como en ese momento todos caminaban apresurados, menos Bakugou. Katsuki a ese chico le dio igual y caminó a su ritmo con las manos en sus bolsillos. Los únicos que quedaron en ese pasillo fueron su hija y el chico del 1. Seiel, tú también al salón. Con quien tengo que hablar es con ella. Largo. Vete, Roy, en un momento voy. No creo tardar. El muchacho solo la observó en silencio y se marchó rumbo al salón correspondiente, y una vez lo suficientemente lejos miró al hombre parado frente a ella. Bien, que quiere, hable rápido, tengo clases a las que asistir. El prohéroe suspiró. La observó y tenía muchas similitudes con él, pero su rostro era mucho más similar al de Akemi Okumura. Eso provocó un pequeño revoltijo en su estómago. Todo lo que planeaba decirle se había bloqueado dentro de su garganta. Rápido, estoy perdiendo el tiempo. Hubiera continuado, pero fue atrapada en un abrazo. Los brazos de su padre la apresaban con fuerza. La chica no sabía cómo reaccionar. De todas las posibles reacciones, nunca esperó que él la abrazara. Tenía entendido que era un hombre desinteresado la mayoría del tiempo. No era muy afectuoso o romántico. Entonces, ¿por qué la estaba abrazando? No comprendía. Sé muy bien que no me quieres tener cerca, que no estás aquí precisamente por mí, sé que no confías en mí, que no esperas nada de mi parte. La separó un poco, lo suficiente como para poder ver sus expresiones, pero aunque no me creas, quiero estar presente en tu vida de ahora en adelante, eres lo último que me queda y no pienso perderlo por más tiempo. Era totalmente sincero. Tiene toda la razón, no lo quiero cerca de mí, no estoy en mi way por usted, no confío en usted y no tengo razones para hacerlo. Tampoco espero que ahora que sabe que mi madre ha muerto usted tome el papel de padre, porque no lo necesito, nunca lo he necesitado y nunca lo necesitaré. Así que si hace esto solo para quedar bien con Nemuri e Isashi, les diremos que de ahora en adelante fortaleceremos y forjaremos un magnífico lazo padre e hija. Ironizó. ¿Qué le parece? Usted queda bien frente a ellos dos y yo no seré atosigada por los insistentes intentos de convivir con usted. Extendió su mano para que la estrechara. Terato.